informe que está justo aquí, seguro ya ustedes lo están viendo, es el informe 001720-2020 Servir. Y en este caso, ¿qué señala esta institución o cuál fue la consulta que se le hizo? Bueno, es relacionado a lo que viene a ser el tema de servidores civiles, el sector público, que están bajo lo que es la figura de trabajo remoto. Y en este caso ustedes recordarán, y lo vamos a aplicar el mismo criterio para lo que es el tema de las empresas privadas, porque no varía mucho. Es el tema que nosotros, antes de la pandemia, de este tema del COVID-19 y toda esta emergencia en la cual estamos embarcados, no sé cómo fue que llegamos a dar a esta situación. Antes de, nosotros teníamos lo que es un trabajo presencial, muchísimos, la mayoría de los trabajadores, tanto dentro de lo que es sector público y dentro de lo que es el tema del sector privado, ¿bien? Y en algunas empresas y también dentro del sector público se otorgaban lo que se llama, lo que ustedes conocen, con el tema de condiciones de trabajo. Condiciones de trabajo. ¿A qué me refiero? Que de repente tú, si es que estabas presencialmente en la institución pública o en la empresa privada, te entregaban de repente uniformes, de repente te pagaban la movilidad, te otorgaban pasajes, te otorgaban alimentación, de repente en el comedor, quién sabe. Eso era de manera presencial. muchos tenían estas condiciones de trabajo. Bien, vino el tema del trabajo remoto, que ustedes ya deben saber, ya deben conocer perfectamente. Trabajo remoto, figura por la cual muchos de los trabajadores hoy por hoy y debido a esta emergencia sanitaria pues realizan sus funciones tanto del sector público como del sector privado, ya no dentro de la institución o dentro del centro laboral, sino que más bien han sido trasladados en todo caso dentro de lo que es su casa o donde se cumpla el aislamiento social. Bien, y este trabajo remoto termina siendo una decisión unilateral del empleador o de la institución. Bien, y en todo caso algunos trabajadores dentro del sector privado y también los servidores civiles en el sector público, una vez que han empezado a iniciar estas labores de trabajo remoto, se han preguntado en todo caso si es que mi empleador, la institución para la cual yo presto los servicios, está en la obligación de seguir enviándome o pagándome el dinero para la movilidad, está en la obligación de seguir pagándome para el tema de uniformes, está en la obligación de pagar el tema del menú, etcétera. De repente debemos cambiarlo y ahora condiciones de trabajo va a ser que me pague la internet, que me pague la luz. Bueno, sobre todo eso habla este informe que está dirigido netamente a lo que es el tema del sector público, pero como repito, también podríamos aplicar el mismo criterio para el tema del privado. Así que comparte la transmisión, desde ya te lo pido, y regálame muchos likes y corazones, manitos arriba en YouTube, corazones en Instagram y muchos likes en Facebook. Un abrazo para todos ustedes. Y ya saben que pueden dejar sus números de WhatsApp y les vamos a enviar este informe para que ustedes lo puedan leer y puedan ustedes analizarlo con mucha más calma. Bien, a ver qué tenemos por acá. Fidel Linares, buenos días, Dianita, gracias por tu orientación. Saludos desde Cajamarca. Un abrazo para ti, Fidel, que tengas un lindo jueves. A ver, Prudencia nos dice cómo hacer una consulta de accidente laboral. Prudencia, tu consulta déjala ahí en la caja de comentarios y bueno, si tengo tiempo y me llega ahí el comentario, de repente lo podemos resolver. Muchas gracias, chicos, ahí veo sus corazones y sus likes. Un abrazo para todos ustedes. Sigan, no se vayan a dormir. Likes y corazones, corazón. En este jueves, ¿qué estamos? ¿Jueves 29? Jueves 29 de abril, se acaba la semana, se acaba el mes. Y seguimos en la misma historia. En fin, ya está. Entonces, esto va dirigido netamente para aquellos que se encuentran dentro de la figura de trabajo remoto. Bien, este trabajo remoto, nosotros realizamos nuestras funciones en casa o en el lugar donde nosotros cumplamos nuestro aislamiento social. Bien. Trabajo remoto pues siempre se va a aplicar siempre y cuando nosotros pues nuestras funciones se puedan adecuar a esta figura, y también es obligatorio para aquel personal pues que es considerado como personal vulnerable, para aquellos trabajadores que se encuentran en gestación, por ejemplo,
Y para aquellos que son mayores de 65 años y son trabajadores, en ese caso también pueden aplicarse lo que es el tema del trabajo remoto, pero el requisito es que siempre y cuando las actividades que nosotros realicemos pues se puedan adecuar a lo que viene a ser esta figura. Bien, como decía, en este caso nosotros antes de lo que venía a ser la pandemia pues teníamos muchos de nosotros lo que es el tema de las condiciones de trabajo. ¿Y qué son las condiciones de trabajo? Esto también es importante que nosotros podamos saber el concepto y en todo caso determinar si efectivamente recibíamos estas condiciones de trabajo, porque también tiene efectos laborales. Bien, ¿qué son las condiciones de trabajo? Bueno, las condiciones de trabajo son circunstancias, condiciones, son elementos, vamos a llamarlo así, elementos que te entrega el empleador o la institución y que con esos elementos nosotros como trabajadores o servidores civiles podamos en todo caso cumplir con nuestras funciones, ¿sí? La idea principal de este tema de condiciones de trabajo es que esta condición de trabajo nos sirva para el tema referido al cumplimiento de nuestras obligaciones, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, cumplimiento de obligaciones. Aquí, por ejemplo, podemos ver dentro del sector público, sobre todo, veíamos a muchas instituciones en donde nosotros íbamos y muchos de los trabajadores pues contaban con lo que es un uniforme o en todo caso los trabajadores hombres, por ejemplo, contaban con lo que es un tema de atuendo de vestir y muchas de las instituciones se hacían cargo de esta vestimenta. ¿Y qué se hacía? Por ejemplo, habían instituciones y también dentro de lo que es el sector privado, por ejemplo, cuando han ido a los bancos se encuentran a los trabajadores que utilizaban también sus uniformes. Entonces, ¿qué hacía el empleador o la institución? Podía ser que la primera opción, otorgarle el dinero al trabajador para que éste pueda comprar los uniformes, pueda mandar a hacer el uniforme a su costurera, a la casera y demás. Y obviamente el trabajador tenía que rendir cuentas a su empleador de ese monto que se le había otorgado. Por lo general, con el tema de la boleta, la factura, cualquier comprobante de pago. Eso era de manera efectiva o en todo caso el mismo empleador otorgaba directamente lo que es el uniforme, te lo daba en tus manos y bueno, así no nos hacíamos mayor problema. Bien, ese podría ser el tema en cuanto a uniformes. Bien, entonces en el tema de condiciones de trabajo podemos decir que una condición de trabajo era la entrega de uniformes. Pero no solamente era la entrega de uniformes, dentro de lo que es este tema de condiciones de trabajo, también, por ejemplo, el trabajador o la institución se hacía cargo de la movilidad, ¿sí? Y en este caso otorgaba a los trabajadores un monto, o a los servidores civiles, un monto en específico, y eso servía para cubrir lo que viene a ser el traslado de la casa a la institución o de la casa al centro de trabajo y viceversa, ¿sí? O si no, el mismo empleador o la institución lo que hacía era contratar la movilidad y hemos visto antes de toda esta situación en la que estamos metidos que, por ejemplo, pasaba el carro de alguna empresa conocida, de alguna institución conocida y iban haciendo paradas para recoger a sus trabajadores y al final se los llevaban todos al centro laboral o a la institución, ¿sí? A eso también se le podría conocer como un tema de condición de trabajo e incluso también, por ejemplo, se le conocía con el tema de la alimentación. Y esto, por ejemplo, se le otorgaba a los trabajadores. ¿Por qué? Porque los trabajadores pues se encontraban de un lugar muy lejos de su casa, un lugar alejado de lo que viene a ser algún tema de restaurantes, centros comerciales y demás. Entonces lo que hacía el empleador era una de dos, o aplicaba todo el tema de concesionarios y demás, y venía alguien y nos ofrecía comida dentro de la institución o dentro de lo que viene a ser el tema del centro de trabajo privado, o en todo caso nos otorgaba un monto. Nosotros conocíamos por ahí a la casera que vivía cerca y ofrecía su menú, y esos montos también, nosotros como trabajadores o servidores civiles pues teníamos que rendirlo a nuestro empleador. Bien, también con el tema de comprobantes de pago y demás, ¿sí? Ahora, todo eso ha cambiado literalmente con el tema del trabajo remoto. ¿Y por qué? Porque ahora el trabajador o el servidor civil
realiza su trabajo dentro de lo que viene a ser el tema de su casa y no se mueve para absolutamente nada durante su jornada de trabajo. Ya no es necesario que esta persona pues vaya a su centro de trabajo o a su institución, por lo que en todo caso la institución o el empleador lo que han decidido es cortar, por ejemplo, con el tema de la movilidad, porque ya no tenemos que trasladar a los trabajadores o a los servidores civiles. Y lo mismo, por ejemplo, sucede con el tema de los uniformes. Ahora, pues no me van a negar que muchos de ustedes pues están con la ropa normal de casa, algunos de repente en pijama, de repente solamente nos ponemos la blusita formal de la cintura para arriba y abajo estamos así más fresh. En ese caso, ese tema de los uniformes también, hoy por hoy, pues ya los empleadores y las instituciones públicas han decidido ya no otorgarlo porque simplemente el trabajador pues está en su casa y ya no es necesario que preste sus servicios de forma presencial y pueda dar una imagen distinta a las personas que podría atender. Y lo mismo sucede con el tema de la alimentación, porque obviamente el trabajador está en su casa y puede prepararse su comida, ya no hay necesidad de que el empleador o la institución otorgue estos montos. Bien, a raíz de esto muchos trabajadores y servidores civiles han sentido, por ejemplo, que se les ha recortado lo que viene a ser sus beneficios sociales, se les ha recortado lo que es el tema de la remuneración. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando a nosotros nos pagaban o nos pagan, en el tema de la boleta de pago, pues, no sé, aparecían vamos a suponer, tu remuneración mínima vital, 930 soles, pero aparte el empleador, qué sé yo, te daba 40 soles de movilidad, aparte el empleador te depositaba una cantidad para lo que viene a ser el tema de tus gastos de alimentación y al final, imaginemos, sumaba todo 1.000 soles, ¿bien? Entonces, en este caso, lo que ha pasado es que al eliminar esos montos, el trabajador, en el caso hipotético, ha empezado a recibir ya no los 1.000 soles, donde estaba incluida su remuneración, más todos estos conceptos, sino que ahora simplemente recibe lo que es el tema de la remuneración. Y han habido, obviamente, muchas quejas, por eso es que aparece este informe de Servir, tanto por parte del sector público como también de los trabajadores en el sector privado. Hay muchas consultas referidas a este tema de si es que yo estoy en trabajo remoto, mi empleador me puede quitar estos montos, estas condiciones de trabajo. Bueno, ¿qué dice Servir dentro de lo que es el sector público? Y también va a aplicar para lo que es el sector privado porque es la misma lógica. En ese caso, lo que ha dicho Servir es que efectivamente nosotros tenemos primero que diferenciar qué montos a nosotros nos otorgaban como condiciones de trabajo, ¿no? Y por eso es que he especificado algunos de ellos, ¿bien? Lo otro es que para que sea condición de trabajo, tiene que cumplir con esto, con esta característica, que ese monto que a mí me otorgaban servía para que finalmente yo cumpla con mis obligaciones laborales o con mis funciones laborales. Por ejemplo, el tema de vendedores, como condición de trabajo se les otorgaba lo que es el tema de pasajes. ¿Por qué? Aprovechando que es el día del vendedor. Porque del centro de trabajo pues iba a visitar al cliente A, luego iba a visitar al cliente B, iba a visitar al cliente C y pues necesitaba de todas maneras ese dinero para poder movilizarse. De lo contrario, obviamente no podía cumplir alguna de sus funciones, como es, por ejemplo, vamos a suponer la visita de clientes. Bien, entonces, primero, identificamos nuestra condición de trabajo, decimos, ¿eso realmente servía para que yo pueda cumplir mis funciones cabalmente? Si la respuesta es sí, entonces vamos ya a lo que es el tema del tratamiento laboral. Y tenemos que decir que este tema de condiciones de trabajo finalmente no es, voy a colocarlo por aquí, no tiene nada que ver con el tema de tu remuneración, ¿bien? Y por tanto, no es que estos montos sumados a tu remuneración sea todo el total de remuneración a la cual tú tienes derecho. Estos montos como condiciones de trabajo, es más, ni siquiera están afectos a lo que viene a ser el tema de los tributos o las cargas sociales. Esos montos no son remunerativos y por ende pues no entran para el cálculo de beneficios sociales, por tanto no entra para el cálculo de tu remuneración, para el cálculo de sobretasas y demás. Entonces tenemos que identificar que estas condiciones de trabajo finalmente son conceptos no remunerativos y que en algún momento el empleador o en todo caso la institución pública puede decidir simplemente
quitarle al trabajador estos montos, porque finalmente puede darse cuenta de que ya el trabajador o el servidor público no necesita estos montos para seguir cumpliendo con sus labores o sus funciones. Bien, entonces, si es que nuestro empleador o nuestra institución nos ha quitado lo que es el tema de las condiciones de trabajo, pues es potestad completamente del empleador o en todo caso de la institución pública. Y en ese sentido, nosotros como trabajadores no podríamos hacer ninguna clase de reclamo para que nos devuelvan o nos sigan depositando estos montos, porque simplemente nosotros ya no los necesitamos en la medida en que nosotros hagamos lo que es el trabajo remoto, ¿sí? Así que hay que tenerlo en cuenta. Esto es lo que dice el informe Servir para Todos, aquellos servidores públicos que se encuentran dentro de lo que es el tema del trabajo remoto, y obviamente se han visto recortados lo que vienen a ser sus sueldos o remuneraciones porque ya no reciben estos montos. Sin embargo, pues no hay forma de poder reclamarlos, porque se trata simplemente de condiciones, como se señala tal cual el término, elementos que sirvan para que nosotros podamos seguir cumpliendo con nuestras funciones. Y en ese caso, como estamos haciendo trabajo remoto, pues aún nosotros podemos conectarnos a la cámara, podemos hacernos nuestros propios alimentos, ya no nos trasladamos a otros lugares, etcétera. Ahora, lo que sí se ha señalado, por ejemplo, y es que, bien, si al trabajador o al servidor público le vamos a quitar estas condiciones de trabajo, ¿acaso lo que es el tema de Internet que utiliza tanto el servidor público como el trabajador no terminaría siendo una condición de trabajo también? Porque obviamente ahora todos necesitamos de Internet, más aún cuando estamos como trabajo remoto. ¿Ese Internet acaso no es vital para nosotros poder cumplir con todas nuestras obligaciones? Por ejemplo, el uso de Internet tendría, hasta ahora no hay ningún pronunciamiento, pero hay muchos especialistas tanto dentro del sector público como del privado que indican que el tema del uso del Internet podría configurar ahora para un tema de condición de trabajo. Ahora, el tema de la luz, obviamente, también podría configurar como un tema de condición de trabajo, porque obviamente necesitamos lo que es el tema de la conexión de los equipos, ¿no? El tema de las computadoras, el tema del celular del trabajo, necesito cargar, lo que sé yo. Entonces, en ese sentido, tenemos nosotros que empezar a determinar, si bien es cierto, ya no necesitamos esto, porque estamos en trabajo remoto y pues esto ya no termina siendo útil para yo poder cumplir con estas obligaciones. Ahora vamos a mirar a otras nuevas condiciones de trabajo, como sería, por ejemplo, el uso de Internet, o en todo caso lo que viene a ser el tema del uso de la luz, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, algunos también ya son muy extremistas e incluso indican que las computadoras personales de los trabajadores también debería ser considerado como condición de trabajo, porque si es que el empleador no otorga lo que es un tema de los equipos para que se puedan conectar, pues obviamente se convierte en algo indispensable también para lo que es el cumplimiento de las obligaciones. Y se señala que, en teoría, debería también reconocerse lo que es el tema de la entrega de estos equipos, o en todo caso las computadoras personales, ahora calificarlas como un tema de condición de trabajo. Son nuevas situaciones obviamente que ha traído lo que es este tema de la emergencia sanitaria, y en ese caso aún no está netamente regulado, por lo que habría que esperar lo que viene a ser un tema del pronunciamiento oficial por alguna institución, como es el tema de Servir, SUNAFIL o el Ministerio de Trabajo. Bien, pero es importante que ahora, si es que nosotros nos han quitado lo que es esta clase de montos, si podemos llamarlos así, pues no tenemos derecho a lo que viene a ser algún tipo de reclamo, ¿sí? Porque el empleador, finalmente, la institución, está en la obligación de otorgar o en todo caso quitarlos en el momento en que ya no necesitemos de esos montos. Bien, ahora Servir sí hace una excepción, y es necesario que también lo señalemos en este caso, y en este caso señala que, si bien es cierto, existen estas condiciones de trabajo y hoy por hoy muchos de los servidores civiles pues ya no necesitan de esto porque están realizando su trabajo remoto, y pues ya no es necesario estos montos o estos conceptos para que puedan cumplir cabalmente sus obligaciones. Sí hay una excepción en la cual aún cuando el trabajador, o en todo caso netamente ya vamos a especificarlo dentro de lo que es el sector público, aun cuando el servidor
civil se encuentre dentro de lo que es este trabajo de remoto, que hemos dicho que ya no necesita de estos montos, solamente podrá recibir, y voy a poner por aquí una flechita y un check de que solamente lo podrá recibir si es que esos montos simplemente han sido ganados, vamos a llamarlo así, o en todo caso han sido determinados por un laudo arbitral, o en todo caso por un mandato judicial. Solo en estos puntos, aun cuando nosotros estemos realizando lo que viene a ser el tema de trabajo remoto y no necesitemos de estos montos, solo si es que se determina que estos montos los trabajadores los han ganado o los servidores civiles los han ganado a través de un laudo arbitral o a través de lo que es un mandato judicial, solo en esos casos la institución no puede quitarle esos montos y va a tener que seguir otorgándole a los trabajadores o a los servidores civiles. Así que hay que tener en cuenta también este tipo de situaciones. Bien, a ver, vamos a ver. ¿Qué dice por acá Liliana Ayala? Recursos como un buen celular, un equipo de cómputo, impresoras, luz eléctrica, mejor plan de internet. Sí, pues. Ya también, a ver, aquí sí termina siendo importante que si bien es cierto nosotros podamos considerar todos esos temas que bien señala nuestra seguidora, también hay que ponernos desde el punto de vista del empleador, ¿no? En este caso el empleador está en la posibilidad de asumir esos gastos, de repente pues está ahora, no estoy hablando de un tema en general, ¿no? Sino ahora por la pandemia está en la posibilidad de asumir esos gastos, o es que un trabajador tendría que ponerse la camiseta y obviar estas condiciones de trabajo. Ya queda también a cargo de lo que es el trabajador y también lo que viene a ser el empleador en la medida en que pueda también solventarlo. Bien, a ver, Shirley Cruzado, algunas empresas han realizado la compra de laptop para los trabajos remotos y otras no. ¿Por qué la diferencia? Shirley, aquí ya aplica netamente lo que es el tema de las políticas de la empresa. Hay empresas que de verdad son muy consideradas y obviamente han comprado las laptops y demás y se preocupan mucho por lo que es el tema de los trabajadores aún, o en todo caso, sobre todo cuando están en un tema de trabajo remoto. Y hay otras empresas que simplemente pues les importa cero a sus trabajadores, lo único que quieren es que estos produzcan dinero. Aquí no es que exista una diferencia legal, simplemente ya es un tema de política de la empresa. Y en realidad lo que se tendría que hacer es obviamente comprar lo que vienen a ser estos recursos para que los trabajadores puedan seguir realizando lo que es el tema de sus funciones en casa o en el lugar donde estén cumpliendo su aislamiento social. Por ejemplo, también esto aplica para el tema de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, donde hay algunas empresas, también les comento, que han empezado a enviar lo que son los sillones ergonómicos para que los trabajadores, sabiendo que van a estar en casa 8 horas, 9 horas en la jornada que les corresponde, en este caso se les ha enviado a su casa lo que viene a ser un sillón ergonómico para poder cuidar lo que es el tema de la postura, y eso califica también como un tema, por ejemplo, de condición de trabajo y demás. Simplemente se trata de que hay empresas que tienen muchas mejores políticas y desean tener a trabajadores en un buen estado, tanto de salud como con un tema mental, como para que puedan realizar y ser productivos, realizar correctamente sus funciones, como hay otras empresas que lamentablemente pues no consideran absolutamente nada al respecto, y más adelante son las que mayor problemas traen, ¿no? Porque finalmente pues tenemos a los trabajadores que terminan haciendo algún tipo de denuncias en SUNAFIL, o en todo caso se van sin decirles adiós, abandonan el trabajo, los dejan con el puesto vacío, abandonado, y ahí es donde realmente tenemos que pensar nuevamente en tener políticas de bienestar para los trabajadores, y una de ellas precisamente es el tema de las condiciones de trabajo. A ver, Rosario Pérez, en mi centro laboral no me han otorgado ni compu, ni impresora, ni teléfono. Por este último indiqué que ya no iba a realizar gasto por mi parte, puesto que la empresa debería otorgarnos para continuar trabajando. Efectivamente, Rosario,
esto podría calificar, como repito, como un tema de condiciones de trabajo. Si es que tienen, por ejemplo, representantes dentro de su empresa, dentro de la institución pública, representantes de los servidores, representantes de los trabajadores, pueden enviar a estas personas para que puedan negociar con lo que viene a ser el empleador o la institución y puedan reconocerle algunos gastos, porque obviamente aquí se están incrementando, ¿no? Porque al final igual vamos a pagar lo mismo, o quién sabe, bueno, no podría decirles, pero sí tenemos que tener claro que el trabajador está utilizando su internet, por ejemplo, está utilizando su luz, no para beneficio personal, sino para cumplir las funciones para las cuales nosotros hemos sido contratados. Y en este caso, ese tema, como dicen algunos expertos, pues cumple precisamente con esta característica, ¿no? El uso de internet, el uso de la PC son indispensables para poder cumplir con mis obligaciones laborales y debería calificar como condición de trabajo. En ese caso, lo único que podemos hacer es llegar a una negociación con nuestro empleador, ya sea directamente, y es mucho más beneficioso si es que en todo caso como empresa tenemos a representantes de trabajadores para que puedan hacer la negociación y hablar por todos o al menos por la mayoría. Así que eso también es punto importante para poder organizarnos. Muchas gracias por estar el día de hoy conectados. Alfredo, hay trabajos que no necesitan computadoras modernas porque usan solo un software especial. No se podría medir el gasto de ello para la empresa. Así es, Alfredo. Eso también tiene que ver muchísimo con el tema de las condiciones de trabajo, porque termina siendo de cómo medimos tanto el uso de la PC, el gasto de la luz, etcétera. Y aquí netamente ya viene un tema de negociación netamente trabajador-empleador en el caso de que vayan a asumir estos gastos. Por ahora no hay mucha obligación, solamente hay pronunciamientos y demás. En teoría deberíamos asumir estos gastos como empleadores, porque finalmente nosotros como trabajadores pues necesitamos de esto para poder cumplir con nuestras funciones. A ver, vamos a ver. Raúl Val, y los convenios laborales por movilidad no se deberían reconocer. Raúl, ¿te refieres a los convenios realizados por el sindicato? En teoría deberían respetarse. Sin embargo, lo que habla este informe es netamente que se respeta siempre y cuando se haya conseguido por laudo arbitral o mandato judicial. Un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias. Para los que están conectados, a ver, Sonia Fernández dice que agradece que tienes trabajo, haz lo mejor que puedas o si no vende algo en la calle. Sonia, un abrazo para ti, muchas gracias por tu comentario. ¿Me lo dices a mí? ¿Se lo dices a algún seguidor? Bueno, el tema está en que si bien es cierto tenemos trabajos y demás, pues igual hay que tener información sobre el tema de las condiciones de trabajo, y en ese sentido pues hay que estar atentos porque probablemente, quién sabe, más adelante nos ganemos alguna multa, ¿no? Eso ya se verá más adelante. Que tengas un lindo jueves, Sonia. Un abrazo para ti, muchas gracias por estar el día de hoy conectada con nosotros. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Sonia Fernández sigue, más tienen, más piden. Bueno, ya es un tema netamente, cada uno crea sus propias opiniones y tiene su propia manera de pensar, pero es igual importante que dentro de todos los trabajadores y los empleadores también tengan conocimiento de lo que viene a ser el tema de sus derechos y también frente a lo que viene a ser el tema del cumplimiento de sus funciones, de sus deberes laborales. Muy bien, chicos, muchas gracias. Y antes de irme, un abrazo para todos aquellos que están dentro de lo que viene a ser YouTube. A ver, vamos a saludar. Tengo 27 conectados. Un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias por estar conectados. A ver, Davis Colca me dice, el tema de trabajo remoto es bien peliagudo, tienes que pensar en la ergonomía, dar mueble al trabajador, esto llegó para quedarse pero es gasto, ahorita el país no está para eso. Así es, Davis, por eso en alguna parte del programa dije que aquí también ya nosotros como trabajadores tenemos que entender a los empleadores y ver realmente si es que están en la situación de poder asumir, o en todo caso pues no nos va a quedar otra que ponernos la camiseta. Un abrazo para ti, Davis, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. A ver, ¿qué podemos decir? Consuelo Carpio, Diana, ¿y qué se puede decir sobre que nuestro empleador nos brinda como equipos, internet, luz, etcétera, y que ahora corren por nuestra cuenta? Tendríamos derecho a recibir algo, Consuelo. Justo de eso estábamos hablando, y bueno, al final vamos a tener que llegar a un acuerdo con el empleador, pero en teoría sí, al final de todo, pues esto termina siendo
considerado como un tema de condición de trabajo y en todo caso habría que hablar con el empleador para que haya algún reconocimiento sobre estos temas. Un abrazo para ti, Consuelo, muchas gracias por estar el día de hoy conectada con nosotros. Willy Wonka de los chocolates, un abrazo para ti, Willy Wonka, bueno, usuario, ¿no? Willy Wonka, me dice... Sunafil debería inspeccionar todas las entidades públicas y empresas para que realmente verifique que se cumplen las condiciones de trabajo, porque ahora el empleador abusa de su poder, es cierto, Willy. Hoy por hoy, sobre todo en trabajos remotos, hay muchas quejas de los trabajadores que terminan siendo abusados por sus empleadores, es cierto, ¿no? Al final, no a todos los vamos a colocar en el mismo saco, tenemos buenos empleadores más o menos, y obviamente en el nivel más bajito tenemos a los malos empleadores, que son quienes terminan no reconociéndote horas extras, haciéndote trabajar 24/7, no reconociéndote absolutamente nada, pero bueno, pues ojalá en algún momento pueda cambiar ese chip que algunos malos empleadores tienen. Muy bien, chicos, muchas gracias el día de hoy por haberse conectado. Un abrazo a todos nuestros seguidores de Facebook, a nuestros YouTubers, a nuestros Instagramers. ¿Alguna red social más? No, ¿no? Ahí están las 3. ¿4? ¿Cuál es la cuarta? YouTube. ¿También estamos en transmisión en vivo en TikTok? Bueno, un abrazo también para los TikTokers. Espero que hayan conocido un poquito más. Ya saben, en la caja de comentarios pueden dejar su número de WhatsApp y les vamos a enviar este informe para que ustedes lo puedan analizar con mucho más detalle. Que tengas un lindo jueves, pásala muy bonito, síguete cuidando, por favor. Mucha salud para todos ustedes y para todos sus familiares y como siempre las mejores vibras. Nos vemos en la próxima edición de ¿Qué dijo la Corte? Edición laboral. Chao, chao.